Ahí está nuestro título, dice Introducción al análisis de variables categóricas desde la geoestadística. ¿Sí? Y bueno, para ambientarlo un poco, aquí ha estado nuestro colega Guillermo Ferreira. Por la mañana estuvo la subdirectora del INE, ¿cierto? De aquí de la región. Y 15 minutos es poco, definitivamente, ¿sí? Porque esto se agranda. O sea, nosotros aquí en la malla de la carrera tenemos un curso que se llama Geoestadística y llevamos a 4 meses aproximadamente, ¿cierto?, entregándole información a los estudiantes para lograr lo que yo les voy a mostrar acá, ¿sí? Bueno, un punto. Acá el tema de la correlación. La correlación es un hecho, un concepto, digamos, es la premisa fundamental en el análisis de estos tipos de datos, ¿sí? Guillermo hablaba de una serie de tiempo. Lo que justifica presentar estos modelos es por la correlación en los datos. Y aquí uno habla de una dimensión que es la dimensión del tiempo. El tiempo es una variable positiva, ¿sí? Y por otro lado acá la señora, la directora del Instituto de Estadística, hablaba de que ellos tienen una plataforma donde la información la estaban georreferenciando. O sea, georreferenciar, yo lo entiendo como una cuestión, saber espacialmente dónde está ubicado o el objeto donde espacialmente se encuentra, ¿sí? Bueno, allí vamos a hablar la dimensión de la indexación de los datos. Ya no va a ser el tiempo, sino que van a ser coordenadas. Una abscisa, una coordenada, lo que es los ejes X, Y, en R2. Eventualmente podría ser en R3, porque si tú tienes, por ejemplo, una partícula en el espacio, tú vas a tener una coordenada en 3D, espacio, ¿cierto?, R2 y una profundidad, por decir algo. ¿De acuerdo? Bueno, el tema de esto también se puede colocar dentro de lo que se denomina, en un contexto mucho más amplio, que es la estadística espacial, ¿sí? Y la estadística espacial se divide como en 3 clases de datos. Las clases de datos podría ser lo que llaman geoestadística, que es un dato continuo, donde tú sabes el lugar donde va a acontecer el evento, sabes de antemano. O sea, la localización no es una variable. Por otro lado, tienes datos, lo que se llaman datos látice, que tú sabes la localización de los datos, pero el dato en sí, el atributo, es un valor de una región, por decir algo, las comunas, barrio, población. Y hay otra clasificación para los datos espaciales que tiene que ver con el tema de los patrones puntuales espaciales, donde la localización sucede de manera aleatoria, ¿sí? Por ejemplo, un brote de un árbol, uno nunca va a saber dónde va a brotar el árbol, ¿ah? O la semilla. Si tú tiras, esparramas semillas, ¿cierto?, de trigo en una tierra, en un local, y tú no vas a saber dónde van a brotar. Entonces, eso es un patrón puntual espacial porque la localidad tú no la controlas, aparece, ¿sí? Bien, continuemos con esto. Yo voy a mostrar acá un ejemplo, y esto principalmente va hacia ustedes, de hecho, y a otro público, ¿sí?, que es del curso, ¿ya?, del curso de geoestadística. Yo voy a tomar un conjunto de datos para analizarlo, que es lo que se conoce como el conjunto de datos Jura, o Jura, ¿sí?, que es bastante conocido en nuestro ámbito, y ya viene por defecto en algunos paquetes del R, ¿sí? Jura es una localidad que se circunscribe con Suiza, Francia, Italia. Es muy estudiado por la dinámica geológica que se ha producido allí. Y debido a eso, las variables geológicas es una cuestión muy importante cuando uno quiere predecir, siendo que la variable geológica puede usarse como una covariable, el modelo de lineal, por ejemplo, un modelo lineal, ¿sí? Allí, aparte de esta variable geológica, hay otras variables, ¿sí? Por ejemplo,
Bueno, de hecho, el conjunto de datos contempla las coordenadas espaciales, atributos que son categóricos continuos, 359 sitios muestrados, ¿sí? Los categóricos, los atributos, acababa de decir que no me lo dejarán. Los atributos geológicos, bueno, ahí están, tipos de roca y uso del suelo. Bueno, uso del suelo no es un tipo de atributo geológico, sino que es en qué se usa el suelo, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos bosque, pasto, prado, cultivo. Los atributos continuos, ya hemos dicho, son las localidades y concentración. Cadmio, cobalto, cromo, ese es cobre, níquel, plomo, zinc. ¿Sí? Vamos a usar el zinc en nuestro análisis. Pero antes quiero mostrar la distribución de las localidades. ¿Sí? La distribución de las localidades. Bueno, el background de esta figura fue obtenido en Google, ¿ya? Y esto es un trasfondo que lo que se llama es una imagen satelital, y debido a la gran cantidad de información que tiene Google actualmente, tú el background lo puedes modificar de acuerdo a tu interés. Por ejemplo, tú puedes modificarlo como lo que llaman roadmap, satelital, híbrido. Puedes colocar tú un background que tiene que ver con las altitudes, y todo eso es información, ¿sí? Es información. Bueno, nosotros en esta charla no nos vamos a dedicar a obtener esa información del background como una variable que puede ser una covariable en nuestro modelo, ¿sí? Es solamente para un despliegue gráfico. Bueno, las limitaciones del dominio de estudio se encuentran aquí, que están un poquito más ennegrecidas, ¿sí? Los puntos rojos corresponderían a ser los 259 localidades, que es lo que el conjunto de datos que se llama predicción o prediction.data. Y los puntitos amarillos corresponderían a las localidades que tiene por nombre validation.data, el conjunto de datos de validación, ¿sí? Acá en los modelos uno se enfrenta a decir, bueno, si yo he ajustado un modelo para estimar una cierta variable, la pregunta es cuán bueno es el ajuste o cuán bueno es la estimación del modelo que yo propuse, ¿sí? Ese es un gran tema, ¿ya? Y bueno, de alguna manera los puntos amarillos se usan justamente para corroborar cuán bueno es el modelo que yo propuse y ajusté, ¿sí? Entonces nosotros vamos a usar el conjunto de datos de predicción que contiene 259 localidades y nos vamos a centrar en la concentración del plomo. Acá, en la primera figura, aparte de la del plomo, se encuentra la frecuencia por intervalos de clase del cromo, que correspondería al color verde claro. El color naranja, digámoslo así, correspondería a ser el plomo, y el color celeste corresponde a ser el zinc, ¿de acuerdo? Y bueno, una variable que se encuentra allí más compleja del punto de vista de ajustar una distribución normal a la frecuencia es el plomo. Pero en general, las variables que tienen que ver con georreferenciamiento, es típico encontrar distribución a la frecuencia que no sean simétricas, ¿sí? Y eso complejiza bastante la modelación, ¿ya? Bueno, esa es una cosa, nosotros nos concentraremos en el plomo, y acá hay otra figura. Esa figura está representando las localidades, las 259 localidades, ¿sí? Pero con un plomo mayor a 70 y con un plomo menor o igual a 70. 70 que son, esto está en miligramos por kilogramos, ¿sí?
Bueno, lo que estamos haciendo allí, estamos categorizando la variable plomo. Categoría A, plomo mayor a 70, categoría B, plomo menor o igual a 70. ¿Sí? Y ahí, de alguna manera, doy justificativa al título, ¿cierto? Introducción al análisis de variables categóricas usando la geoestadística. Bueno, yo creo que este ejemplo es bastante útil porque es una introducción para tratar la variable categórica desde el punto de vista de la geoestadística. ¿Qué más les cuento? Les voy a contar lo siguiente. Yo no les voy a mostrar ninguna fórmula, ningún modelo. Voy a hacer lo posible, les explico cómo se logran estas figuras. ¿Sí? Bueno, acá, ahí ya lo dice, se está haciendo una predicción Kriging ordinario para la concentración del plomo. ¿Sí? El Kriging ordinario no es otra cosa que una técnica de predicción, así como Guillermo mostró unos modelos GARS, ¿cierto? Y VAR, ¿cierto? Esos son modelos de predicción, ¿ya? Entonces, aquí hay un método que es predicción, el Kriging ordinario no es otra cosa que un método de predicción. Y lo que hace este procedimiento, la componente principal, es entender la correlación en los datos. ¿Sí? Entonces, tú estás anticipado a entender la correlación espacial de los datos. Y ahí hay una técnica que se llama el uso del variograma y el análisis estructural que se da. ¿Sí? El variograma no es otra cosa que el ACF. ¿De acuerdo? Bueno, estas son las predicciones. Observe que nosotros teníamos 259 muestras de manera discreta y lo que se hace, o se acostumbra, es generar imágenes. A partir de una muestra finita, generar imágenes en todo el dominio para poder saber, ¿cierto?, o tener una estimación de lo que sucede en un lugar no observado. Si nosotros, por ejemplo, parece que por aquí hay lugares donde no han sido observados, entonces uno puede decir, mira, en este lugar nosotros hemos predecido la concentración del plomo a niveles bajos, que son del torno del 20, por ejemplo, ¿cierto? O, por decir algo, acá hemos logrado, ¿cierto?, una predicción bastante alta, el 140. ¿Ya? Eso es un tema. ¿Ya? Bueno, la predicción, como predicción en estadística, muy bien. A veces uno dice, estás haciendo estadística descriptiva, porque del punto de vista de la estadística lo que más importa es captar la variabilidad que se tiene en esa estimación. O cuán cierta es el valor que tú has estimado. Y en la medida de certeza usas la probabilidad, por ejemplo. De manera que nosotros aquí vamos a hacer eso. Vamos a usar, ¿qué cosa? Vamos a usar la probabilidad como una medida de certeza para decir cuán bueno se dio la estimación o cuán mala. ¿Vale? Bueno, esto desde el punto de vista continuo, porque son concentraciones. ¿Sí? Y a mí me interesa, en estos momentos, me interesa ver el punto de vista categórico. Bueno, ¿qué es lo que se ha hecho allí? Acá no es otra cosa que una imagen, ¿cierto?, de las estimaciones del plomo para valores mayor que 70. Y, por supuesto, como está allí, para valores menor o igual que 70. ¿Sí? Y aquí está pintadito con color gris las concentraciones que son bajo del 70 o iguales. Y las que están en rojo son las estimaciones mayor a 70. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué interesa eso? Porque el 70 es lo que llaman un valor, ¿cómo es el nombre? El valor blanco tiene otro nombre. Valor blanco, background, le llaman, un valor background, que es cuando las concentraciones de algún metal pesado son mayores a un cierto nivel, esas concentraciones son perjudiciales para la salud. Y ese 70 que está allí tiene un sentido porque justamente es un punto crítico. Un punto crítico que decir, pone atención cuando el plomo es mayor a 70. Allí hay que intervenir o hacer planes de mitigación para bajar las concentraciones en esos lugares. ¿Sí? Bueno, a ver, veamos. Antes de ir a esto, si me permiten, yo creo que tengo tiempo suficiente, quiero mostrar
Aquí tengo veamos. Vamos a cerrar esto. Yo quiero mostrarle una cosa que tiene que ver con conectar lo que es el R con el Google Earth. El Google Earth, como ya les dije, la imagen que teníamos background la habíamos recuperado del Google Earth gracias a la ventaja que se puede recuperar toda esa información. Pero además el Google Earth te sirve como un visualizador de imágenes. ¿Sí? Y me enseñaron recién a... ¿Cómo? Uf. Y... sí, que quiero traspasar porque este tiene dos pantallas. Una... ¿A dónde le hago doble clic? Dice esto. Ahí eso es lo que quiero. Vale. Ahora espero que me llegue el... Bueno, esto no es otra cosa, aunque no se vea, ¿cierto? Es el editor del R, ¿de acuerdo? El RStudio. Y bueno, si ustedes ya se dieron cuenta la cantidad de código que tuve que escribir para hacer esta famosa transparencia. Bueno, pero... Y el resultado serían estas 4 líneas. Bueno, ahí vamos a recuperar qué cosa yo tengo guardado, a ver cómo va a ser, aunque no se vea. Sí, ahí voy, eso lo dice. O sea, aquí yo tengo toda la información del, en este caso, del Kriging ordinario. Yo lo tengo guardado en el pd.k y lo voy a cargar porque lo he guardado. Entonces, vamos. Bueno, ahí ya lo cargó, ¿cierto? Si se ve en la consola. Y espero que me aparezca el grafiquito este, más que el gráfico, el Google Earth, ¿cierto? Y no se ve porque tengo que llevarlo a la otra pantalla. Aquí, ya. Bueno, lo volvemos a hacer. Ya, lo voy a volver a hacer para que lo vean la conexión. Bueno, y aquí hay otro tema. El tema es el uso de las nuevas tecnologías de comunicación y de información. ¿Sí? No. No, se acabó el cuento ahí. Ya, bueno, en fin, eso es lo que quería mostrar, parte, digamos, de lo que tenemos, ¿cierto? Y de alguna manera esto para qué, bueno, eso si te das cuenta, ese programa lo que te hace es para, ¿cómo se dice? Un editor de imágenes, georreferenciada, ¿de acuerdo? Y esto no es otra cosa que las concentraciones, la escala está un poco extraña aquí, ¿eh? Entonces uno tiene que tratar de entender cómo está funcionando el Google Earth más allá del despliegue, digamos. ¿Sí? Porque aquí nosotros tenemos una escala de 3.2 a 4.9 y uno revisa, ¿cierto? Ahora ya en una imagen tupida, ¿cierto? ¿Qué está sucediendo ahí? Y puede asociar la localidad en el mapita que se tiene, ¿cierto? Si uno ve decir, mira, ¿sabes qué? En esa localidad donde tú estás, no sé, por decir algo, es un parque, ¿ah? Y tienes concentraciones de plomo muy altas, hay que cambiar el parque, sacarlo donde están las concentraciones o bajar las concentraciones del plomo, ¿de acuerdo? Bien. Y ahora nos vamos al tema, nuevamente, volvemos al tema de las variables categóricas, ¿sí? Bien, nos interesa ahora el evento de que si el plomo es mayor a 70 o menor o igual a 70, ¿de acuerdo? Y aquí lo que vamos a hacer
bajo las mismas consideraciones que nosotros habíamos estado usando el kriging ordinario, nosotros podemos usar las mismas técnicas para aplicar a un kriging categórico. Es lo que se llama kriging indicador ordinario, ¿sí? Y el kriging indicador ordinario no es otra cosa que hacer estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento de interés. El evento de interés para nosotros es si el plomo es mayor a 70. ¿Sí? Bueno, acá nosotros tenemos una imagen donde dice que los colores verdes, ¿cierto?, son colores bajos, y este no es otra cosa que la imagen de la estimación de la probabilidad de que el plomo sea mayor a 70. ¿Sí? O sea, en los colores verdes la probabilidad que el plomo sea mayor a 70, ¿cierto?, es baja, entonces ahí no ocurre que el plomo sea mayor a 70. Y los colores más claros, mucho más claros, los que se encuentran acá, observen que los colores tienen una asociación a un valores cercano a 1, y si son cercanos a 1 significa que la probabilidad es cercana a 1. ¿Qué probabilidad? La probabilidad de que el plomo sea mayor a 70. O sea, donde yo ubico regiones, ¿cierto?, con colores bastante luminosos, estoy diciendo que la probabilidad del plomo es más alta, entonces ahí yo de alguna manera tendría cierta certeza de que el plomo es mayor a 70. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que se encuentra en esta imagen? En esta imagen lo que se encuentra es lo siguiente, es la probabilidad de que el plomo sea mayor a 70 si es mayor que un medio o menor que un medio. ¿Por qué? Porque si la probabilidad es mayor que un medio, eso te da, es una probabilidad alta, ¿cierto? Ahora estás particionando las probabilidades, estás particionando la probabilidad que sea menor que un medio. Si es menor que un medio, el evento al cual le calculo la probabilidad no ocurre. Y si la probabilidad es mayor que un medio, la probabilidad al cual yo le calculo el evento ocurre. Disculpe, o el evento al cual le calculo la probabilidad ocurre. ¿Sí? Por eso me interesa a mí clasificar los lugares donde las probabilidades de que el PV sea mayor a 70 sea mayor que un medio, y las probabilidades de PV mayor a 70 sean menores que un medio. ¿Sí? Bueno, y nosotros observamos acá, de alguna manera, los colores a veces juegan en contra, pero bueno, los colores rojos que representan probabilidades grandes. ¿Sí? Y esto nos daría una medida de certeza. Entonces uno dice, compara, bueno, la estimación que se dio para el plomo, ¿cierto?, que para la estimación de la probabilidad, ¿cierto?, disculpen, el plomo anterior fue, ¿sí? Hagamos otra cosa aquí, una comparación. Esta comparación, ¿de acuerdo? Esta es lugares donde la estimación del plomo, ¿cierto?, es mayor a 70. ¿Cómo se llama? La estimación del plomo, ¿sí? No estoy hablando de probabilidad. Y acá lo que sucede es la probabilidad de que el plomo ser mayor a 70 es mayor que un medio. Entonces uno contrarresta. ¿Con cuál me quedo? ¿Cuáles serían ahora los lugares donde están ocurriendo probabilidad del plomo mayor a 70? Entonces, para ese caso, uno se fijaría en esta imagen, porque eso te da medida de certeza. Y de alguna manera, si ustedes se dan cuenta, es un tanto distinta, ¿cierto? Hay lugares marcados con rojo acá y hay lugares que no están marcados con rojo allá, ¿sí? Bueno, y por último, esto que está aquí no es otra cosa que el contexto de la tarea de los estudiantes de geoestadística, y esto lo que cuenta, dice, ¿sabe qué? Nosotros tenemos acá el polígono que correspondería al sector urbano de la ciudad de Arica. ¿Sí? Tenemos medidas en estos puntos de las diferentes concentraciones de metal pesado. ¿Sí? No tenemos la geología ni tenemos el uso del suelo, que es una cosa importante, pero no lo tenemos. Y ahí ve uno deficiencia en la recuperación de información, ¿cierto?, para a veces hacer algunos análisis. Y por otro lado, lo que tenemos es ¿cómo se dice?, un background de una imagen que es lo que llaman el roadmap. O sea, con el roadmap tú puedes visualizar en detalle las calles, avenidas, parques, instituciones grandes, hospitales. Entonces la función de los estudiantes ahora es hacer lo mismo que hicimos hace poquito rato, pero para esta situación de la ciudad de Arica, y revisar dónde están ocurriendo concentraciones de metales pesados que son un peligro, digamos. ¿Sí? Bueno, con la excepción de que
La complejidad de los datos aquí es mucho más grande que la del ejemplo didáctico que yo mostré, ¿ya? Y ese ha sido un drama, porque uno dice, bueno, para colocar mis modelos, ¿qué variable uso? Tiene que ser una variable razonablemente que tenga supuestos buenos, ¿sí? Pero sucede que para este caso es súper complejo. Bueno, nada más que agradecerles por su atención. Agradecemos al profesor.